¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el doctor Fernando Vázquez Rojas y el día de hoy, junto con mi mascota Duncan, quiero platicarles a ustedes sobre la enfermedad renal crónica. No desde el punto de vista como un urólogo o un nefrólogo, sino más bien como clínico en la práctica diaria y como un dueño de mascota. ¿Qué podemos hacer para mejorar y alargar y prolongar la vida de nuestros animalitos afectados por la enfermedad renal crónica? Pero, ¿qué es la enfermedad renal crónica o ERC en los perros y en los gatos? Es una enfermedad que para empezar es mucho más común de lo que nosotros creemos. En la población normal llega a ser hasta del 3 al 5%, pero conforme va pasando la etapa de vida debido a cuestiones genéticas o bien a medicamentos o bien a algunas otras influencias, puede llegar a afectar hasta en el caso de los perros, a un 10% de la población geriátrica y en el caso de los gatos hasta un 35, hasta un 50%, dependiendo de los diferentes autores que ustedes vean. En mi caso, después de muchos años de estar en la industria farmacéutica, trabajando con los grupos de desarrollo, tanto en Bayer como en Novartis, y haber desarrollado y cooperado para la elaboración de muchos productos de los cuales ustedes los tienen el día de hoy, tuve varias experiencias con mis propias mascotas en las cuales tenía que administrar diferentes productos para ir compensando las deficiencias que se iban presentando durante la enfermedad renal crónica. Esto me ha llevado precisamente a tener una formulación y a lograr tener algo en lo que quiero contribuir a la profesión, con un legado que les permita ser mucho más efectivos y mucho mejores en lo que es la esperanza de vida y la calidad de vida de nuestras mascotas. La enfermedad renal crónica prácticamente es la pérdida irreversible y progresiva de la función renal. Es una serie de mecanismos asociados que se van concatenando precisamente para tratar de mantener ese balance corporal de agua, de solutos, etcétera. Y desgraciadamente, en el momento en que empieza a haber enfermedad renal crónica, el organismo trata de compensar, los glomérulos aumentan de tamaño y hay más pérdida de muchos otros elementos. ¿Qué es lo que necesitamos durante mucho tiempo? Nos llegaban los animalitos cuando ya tenían síntomas claros de enfermedad renal crónica, porque tanto los sistemas de diagnóstico en los que nos basábamos, principalmente creatinina o inclusive tener ultrasonidos, paneles renales, etcétera, bioquímicas, nos podían manifestar ciertas afecciones, ciertos inconvenientes que hubiera a nivel renal. Pero no fue sino hasta hace aproximadamente unos 2 años que tenemos y contamos con una nueva metodología, que es la determinación de la dimetilarginina simétrica, llamada también SDMA, que sacó primero IDEXX, y que ha sido un tornaaguas, un parteaguas prácticamente, porque nos permite ahora sí, junto con algunos de los otros parámetros, hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica. Generalmente, cuando nos llegaban estos pacientes, tenemos tanto hallazgos de laboratorio y signos clínicos cuando ya se está manifestando. En los hallazgos laboratoriales, uno de los puntos más importantes es la azotemia, es la presencia de nitrógeno ureico en sangre. Precisamente la densidad de la orina del riñón empieza a ser anómala. Tenemos una hiperfosfatemia muy marcada, hay anemia no regenerativa, debido a que también se afecta la eritropoiesis con la eritropoyetina. Hay hipopotasemia porque el cuerpo pierde potasio. Hay hipocalcemia, hay hiperlipacemia. Y los signos son pérdida de peso, reducción del apetito, deshidratación. Vamos a tener que tener cuidado con el manejo de líquidos, frecuentemente hipertensión arterial, estreñimiento, que es un punto muy importante que tenemos que manejar, anemia, úlceras, tanto gástricas como pueden ser orales, precisamente por la azotemia, halitosis con aliento urémico y poliuria y polidipsia. Hay una sociedad llamada IRIS, que se llama International Renal Interest Society, es decir, la
Sociedad Internacional de Interés en el Riñón, que es una serie de individuos muy especializados, nefrólogos, muchos de ellos de universidades muy reconocidas, que se dedicaron precisamente a poner junto toda una serie de documentación y de información para el servicio del médico veterinario. Como nosotros sabemos, precisamente en la diapositiva en el lado derecho, vemos nosotros cómo va progresando la pérdida de la filtración glomerular conforme va avanzando los estadios y hasta llegar en un momento dado a los signos de la uremia y posiblemente la muerte. Por lo tanto, entonces, IRIS recomienda hacer una estadificación de nuestros pacientes. Y los han clasificado en 4, 1, 2, 3 y 4. El número 1, prácticamente hasta un 50% de la filtración glomerular puede estar activa y generalmente no se reconocía. En el estadio 2, allá empieza a haber insuficiencia renal y se puede llegar casi hasta un 70% de disminución en la función renal. En el estadio 3, definitivamente ya hay un daño renal y un fallo renal, una insuficiencia. Y en el estadio 4, prácticamente conduce a la muerte. Entonces tenemos que saber en dónde nos encontramos para poder establecer nuevamente terapias que sean exitosas y poder intervenir en cada uno de estos puntos, de estos estadios para poder hacer una mejor vida y esperanza de vida para nuestras mascotas. Entonces, recomendamos entonces utilizar 2 parámetros, la creatinina sérica y la SDMA. Lo idóneo es ambas para poder estadificar adecuadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes diagnostiquemos a las mascotas, van a poder tener una mejor calidad de vida y una mayor esperanza de vida. Y los cheques renales hoy en día son sencillos, podemos hacer un panel renal, si tenemos ultrasonido podemos hacer ultrasonido, tenemos las muestras precisamente para creatinina, hacer una muestra general de orina, obviamente, descartar cualquier otro de los elementos que pudiera ser nefrotóxico y de allí seguirnos adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el síndrome urémico? El síndrome urémico es la acumulación de desechos nitrogenados de las proteínas. ¿Y qué es lo que produce? Normalmente se van eliminando por riñón, pero cuando esto no se puede hacer, entonces empieza a desarrollar una condición que la conocemos como uremia. Las toxinas urémicas, que así les llamamos toxinas urémicas, no se limitan únicamente a amoníaco, a nitrógeno, en sangre, a creatinina, fenoles, indoles, ácido úrico, a compuestos guanidínicos. Hay muchos otros acompañantes que van a alterar obviamente el equilibrio ácido básico y de electrolitos, y con esto se va afectando el estado general de estos individuos. Durante las 4 etapas en que IRIS tiene clasificado estos estadios, vamos a ver que al final vamos a tener 2 puntos muy importantes también, y es la proteinuria, la pérdida de proteína a través del riñón, y tenemos también un incremento de la presión arterial. Es decir, la presión arterial va a ser algo que también nos esté dañando al riñón constantemente, por lo que vamos a tener que instituir alguna terapia, inclusive cuando llegue el momento, cuando pase de 160 milímetros de presión diastólica, que vamos a tener que poder meter alguno de las sustancias, de los componentes que conocemos nosotros precisamente para controlar también la presión arterial. La creatinina y la SDMA son muy particulares. Sabemos nosotros que la creatinina alrededor de 1.5, 1.4, 1.6 todavía la podemos considerar dentro de los rangos, digamos, aceptables, mientras que pasen más arriba, entonces tenemos que instituir algunos, ya son indicativos de daño renal y tenemos que instituir algunos otros tratamientos, y el SDMA generalmente es con 14 hasta 16, pasando de 16 ya tenemos que sospechar nosotros precisamente de daño renal y podemos empezar
ya a tener intervenciones. La página de IRIS es muy importante y aquí les doy algunas de las ligas en las que pueden encontrar. Asimismo, tenemos un magnífico ejemplar que pueden ustedes bajar en las memorias de la página web de Banfield.com, que es el Simposio Internacional sobre Nefrología que se realizó en la Universidad Nacional, y allí David Paulsen tiene toda una serie de capítulos en los que habla sobre enfermedad renal crónica, manejo del paciente y qué es lo que podemos hacer. Y todo esto les puede ayudar mucho. Pero a final de cuentas, hay un punto que es clave y que es simbólico precisamente para lograr tener éxito. El fósforo y todo lo que nosotros vamos a tener como daños durante la azotemia, durante la hiperfosfatemia, es producto de la nutrición. Entonces, un buen manejo nutricional es fundamental para que logremos controlar a nuestros pacientes. Y la alternativa que tenemos precisamente es mitigar los signos de la uremia a través de una alimentación que contrarreste los efectos negativos de la enfermedad renal crónica. Por eso tenemos un producto como Canrenil. Canrenil es un producto que tiene una fórmula balanceada a base de complejo B, vitamina D, probióticos y minerales, todos ellos productos de origen natural, que nos ayuda a tener una serie de efectos que se entrelazan entre sí y que en forma sinérgica nos ayudan a ralentizar el fallo renal. Vamos a ver cómo se hace esto y qué es lo que logramos. Les mencionaba que es un compuesto diseñado a base de minerales, vitaminas y prebióticos también, y que normalmente se recomendaba empezar a instituir tratamientos a partir de la etapa 2. Sin embargo, hoy en día, con las capacidades de diagnóstico temprano, podemos hacerlo en forma temprana. La fórmula innovadora de Canrenil contiene precisamente una serie de minerales que actúan contrarrestando el exceso de fósforo de los alimentos. Es decir, contiene secuestrantes, contiene 3 secuestrantes. ¿Por qué contiene 3 secuestrantes una fórmula como esta? Pues muy fácil, porque una vez que empecemos nosotros a dar el tratamiento, va a ser un tratamiento instituido de por vida. Y lo que queremos es alta tolerancia y baja toxicidad. Mientras más bajo y logramos nosotros a través de los efectos sinérgicos de una combinación de diferentes quelantes, disminuir las dosificaciones y aumentar de esta manera todavía la tolerancia que vamos a dar de estos productos. Por otro lado, presentan características muy importantes porque son absorbentes y adsorbentes de toxinas. Y los probióticos que nos ayudan a regular la azotemia. ¿Cómo? Lo vamos a ver. Y vitaminas del complejo B y de la vitamina D3. ¿Por qué? Porque las vitaminas hidrosolubles se pierden cuando hay daño renal y porque la vitamina D3 es fundamental precisamente para que la paratormona que está alterada en ese momento por la hiperfosfatemia nos ayude precisamente a que se regule. Es decir, tenemos una serie de efectos que se combinan entre todos ellos. Mencionábamos los secuestrantes de fósforo, la vitamina D, es una fuente de calcio muy importante. ¿Por qué? Porque el organismo precisamente cuando tiene un exceso de fósforo trata de compensarlo a través de calcio, el cual lo saca de los huesos. Entonces va perdiendo también nuevamente calcio y tenemos que reponerlo. Necesitamos una fuente de calcio de buena calidad. Es absorbente y adsorbente de toxinas y desechos metabólicos, tanto a nivel intestinal como también a través de la flora que se consume precisamente estos productos nitrogenados. Protector de la mucosa y regulador del pH. Vamos a tener una acidez generalmente en estos animalitos y vamos a tener úlceras, la posibilidad de úlceras tanto gástricas. La vitamina B también son revitalizante, inmunoestimulante y ayudan precisamente al apetito de nuestras mascotas que generalmente está comprometido. Un prebiótico, la inulina, que lo vamos a ver, que se ha caracterizado y hay mucha documentación al respecto sobre su efecto
bifidogénico y de que incrementa lactobacilos. La cianocobalamina también es hematopoyética y nos ayuda en esos animalitos en los que tenemos la eritropoyetina produciéndose bajo, y entonces teniendo así detoxificantes, hepatoprotectores, etcétera, podemos controlar. Es decir, tenemos una serie de múltiples efectos con un solo producto. Uno que le hemos denominado el efecto imán, que es el que ven arriba a la derecha, lo vamos a ver más adelante, en el cual es atrapado el fósforo de los alimentos. El otro es el efecto que le han denominado de diálisis intestinal, ya que a través de las bacterias benéficas logramos reducir los nitrógenos sanguíneos. El efecto hepatoprotector vitorizante, un efecto limpiador intestinal porque ayuda precisamente a llevarse todo, un efecto eritropoyético, un efecto regulador de la paratormona y del metabolismo calcio y fósforo, además de atrapar metales pesados, sustancias nitrogenadas, ser protector de la mucosa y regulador del pH. En esta diapositiva podemos ver cómo es el efecto de los secuestrantes. En el lado izquierdo nosotros vemos prácticamente esas pequeñas pelotitas que significa el fósforo que viene con los alimentos, que generalmente es transportado hacia la sangre a través de dos mecanismos. Un mecanismo activo y un mecanismo pasivo con el cual llegan a la sangre y se concentran allí. Y en el caso de no administrar ningún quelante o secuestrante, obviamente el fósforo que viene con los alimentos va a ser absorbido. En el lado derecho ven ustedes las moléculas o las partículas de canrenil, las cuales actúan como un imán y que van atrapando precisamente el fósforo, y es mínimo la cantidad de fósforo que se logra escapar. Es decir, aún cuando se tengan dietas renales, etcétera, es recomendable administrar algo precisamente para tratar de capturar el fósforo. ¿Por qué tenemos que tratar el fósforo? Porque generalmente vamos a tener, junto con el incremento de fósforo, un cambio precisamente en la actividad de la paratormona, y esto va a hacer que tengamos nosotros lo que denominamos un hiperparatiroidismo renal secundario, con lo cual estamos todavía alterando el metabolismo del calcio y fósforo. ¿Y qué es lo que vamos a ver en estos animalitos? Pues vamos a ver pérdida de peso, muy importante la pérdida de masa muscular, la pérdida de líquidos, inclusive la falta de coordinación al caminar, posturas plantígradas, comezón, rechinamiento de dientes, náuseas, vómitos, tics, temblores, que todo esto requeriría intervención médica precisamente para lograr su control. Y mencionamos un prebiótico. ¿Qué prebiótico contiene canrenil y cómo actúa? Contiene inulina. Inulina es un fructosano muy rico en fibra soluble que desarrolla una flora intestinal sana y abundante, una microbiota rica en bifidobacterio, consume nitrógeno porque lo requieren para su reproducción, y así logra disminuir, porque funciona prácticamente el intestino como una membrana impermeable en el que los solutos urémicos se transporten al intestino, sean atrapados y nuevamente sean eliminados. Esto es a lo que se le ha denominado una diálisis intestinal. Esto fue ya publicado desde los años de 1990, 99, etcétera, en el que menciona precisamente, por ejemplo, aquí Hussein, Fletcher y Fehey, que la microbiota puede catabolizar la urea y otras toxinas urémicas, atrapándolas de manera efectiva dentro del lumen intestino para ser excretadas con las heces. Es decir, logra disminuir de forma muy efectiva, la cantidad de urea que tenemos en sangre. Y a eso también nuevamente Paulsen en el 2016 le llama diálisis intestinal. Y son precisamente las bifidobacterias y los lactobacilos los que van a provocar este fenómeno, como también ha sido publicado por Gupta y Kaur en 2002, y esto logra disminuir la azotemia. Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar la inulina para reducir la cantidad
de urea en sangre. Por otro lado, tenemos un efecto muy importante, y a ese efecto se le haya denominado exclusión competitiva. Al lado izquierdo ustedes ven las bifidobacterias y lactobacilos, cómo consumen los desechos metabólicos, y con esto inhiben el crecimiento que se tiene normalmente en pacientes con ERC, que tienen altos números de clostridios, de enterobacterias, pseudomonas y un bajo número de bifidobacterias. Estas son bacterias potencialmente dañinas que facilitan la producción de toxinas o infecciones. Y las bacterias benéficas de una microflora benéfica son las eubacterias, la bifidobacteria y los lactobacilos, que por exclusión competitiva disminuyen la microflora dañina. Mencionábamos la vitamina B por ser hidrosolubles, pero importante conocer un poco más de la vitamina D. Importante saber de las vitaminas. Hablábamos de la vitamina B, que por ser hidrosoluble tenemos que suministrarla porque se va perdiendo. Pero ¿qué hay de la vitamina D3? Es muy importante, porque la vitamina D3 en forma de calciferol tiene que sufrir una serie de transformaciones para poder ser utilizada por el riñón. Uno se transforma en la 1-hidroxi colecalciferol, y la otra es a nivel hepático, y posteriormente a nivel renal vuelve a sufrir otra transformación. Sin embargo, los individuos con afección renal tienen típicamente niveles bajos de vitamina D porque su síntesis está comprometida. Por eso es tan importante el poder tener cantidades adecuadas y de buena calidad de un producto como este. Bueno, Canrenil también contiene un absorbente muy importante, porque uno de los elementos que tiene es una arcilla, que es un aluminosilicato coloidal de alta pureza, que se utiliza ampliamente en farmacéutica y que tiene una gran cantidad de poder de adsorción y absorción. Esto ha sido utilizado precisamente para absorber toxinas, e incluso ha sido utilizado en casos de envenenamientos. Protege además la mucosa gástrica y es antiácido. Entonces tiene la capacidad de atrapar y eliminar junto con las heces. Es uno de los puntos muy importantes, independientemente de ser también un quelante del fósforo. Todo eso en conjunto nos lleva a un cuadro como este, en el que ustedes ven el acercamiento terapéutico que recomienda IRIS, basada en la clasificación y estadios. Antes, el estadio 1, como mencionábamos, había pocas cosas que se recomendaban porque generalmente no era identificado. Hoy en día, con el uso de nuevas técnicas, podemos reconocerlo en forma temprana y poder manejar la enfermedad renal crónica. El uso de Canrenil sería prácticamente en todo el bloque verde, es decir, podemos dar tratamientos protectores renales, dieta renal, en la cual, aquí es un punto muy importante, las dietas pueden ser dieta renal o la dieta que echa en casa o la dieta que ellos quieran. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esos pacientes coman. Entonces, si podemos darle lo que coman, lo que sea, pero mientras coman, para poder mantener un estado corporal adecuado, y si a ese le podemos nosotros administrar Canrenil, podemos secuestrar fósforo y podemos controlar los efectos dañinos que tengamos. Podemos dar entonces otras terapias sintomáticas, que ya lo vimos con todos los efectos que tiene, cómo podemos nosotros lograrlo, aportar la vitamina D y reducir el consumo de fósforo a través de los secuestrantes. Y muy importante, muchos de estos animalitos, muchos de estos pacientes van a tener desgraciadamente un avance y van a tener la hipertensión, en el que tendrán ustedes que considerar nuevamente la utilización de algún antihipertensivo, como los inhibidores de las enzimas convertidores de angiotensina, o bien los antagonistas de canales cálcicos, etcétera, o bien el que ustedes consideren que es el más adecuado. Pero todo esto nos indica que un solo producto, a comparación de lo que hemos tenido hasta la fecha, nos puede ayudar a tener un mejor cumplimiento por parte del paciente, porque se tiene que dar diariamente con los alimentos, pero de una manera muy sencilla, muy fácil, y va a poder controlar una serie de casos. Y el veterinario tendrá que ir viendo
cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, cuál es el estadio que tenemos y cómo va progresando la enfermedad renal crónica, para de esta manera lograr todavía prolongar, mitigar o mejorar cualquier signo adverso que se vaya presentando. A final de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Es precisamente eso, que nuestros animalitos logren vivir más, que tengan vidas más dichosas, más felices, que les den a cada uno de sus dueños la alegría de tener, sobre todo estos animalitos geriátricos que durante tantos años ya han disfrutado de la familia, unos días más de una buena vida. Elliot en el 2000 y Barber en el 1999 demostraron que precisamente dando dietas con moderada proteína. Antes se decía bajas en proteína. Ahora los nefrólogos prefieren dietas de proteínas de alta calidad que tengan un perfil de aminoácidos adecuado. Y esto, precisamente junto con secuestrantes, se logró aumentar hasta el doble la esperanza de vida de estos gatos. ¿Y en los perros? En los perros, exámenes o publicaciones que se hicieron también en este sentido, con observaciones de diferentes grupos de pacientes con enfermedad renal crónica, demostraron que hasta 2 años después de haber iniciado dietas nuevamente moderadas en proteína y con una dieta de secuestrantes, lograban vivir el 75% de esta población después de 2 años. Entonces, queda demostrado que a través de la nutrición, que es uno de los elementos más importantes, podemos influenciar en la prolongación de vida. Pero aquí tenemos nuevamente este slide en la que vemos cómo con un solo producto nosotros podemos, de acuerdo a las recomendaciones de IRIS, tener múltiples efectos. Y no como nos ha tocado a ustedes, a mí, a los dueños de las mascotas, el tener que ir buscando secuestradores de fósforo, vitamina D, fuentes de calcio, absorbentes de toxina, protectores de la mucosa, prebióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la capacidad y la oportunidad de hacer algo que mejore definitivamente la vida de nuestros pacientes y de sus dueños, porque también les va a ser fácil administrar esto y cumplir las terapéuticas que nosotros les recomendemos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un producto como este? Son múltiples. Tiene los secuestradores quelantes de fósforos, es de fácil administración, lo vamos a ver ahora, es insaboro completamente, de alta tolerancia y baja toxicidad porque se tiene que dar de por vida. Posee absorbentes de toxinas, atrapa sustancias nitrogenadas tanto de sangre y en el intestino, contiene los prebióticos que favorecen la formación de bifidobacterias y de lactobacilos, que elimina precisamente estos elementos nitrogenados de sangre a través de intestino como una barrera semipermeable y nos permite asistir al hígado en los procesos de detoxificación en los pacientes convalecientes, que es tan importante, van a tener debilidad, etcétera. Y aporta vitaminas que se están perdiendo en pacientes con ERC, cianocobalamina, que es muy importante para la eritropoiesis, aporta calciferol para precisamente mantener una paratormona que actúe mejor y un balance metabólico de calcio-fósforo, y estimula el sistema inmune y contribuye precisamente a que nuestras mascotas tengan una mejor calidad de vida y ralentizar el proceso de enfermedad y que prolonguemos la supervivencia de estas queridas mascotas. Bueno, y con todas estas bondades que tiene este producto, ¿qué es lo que podemos esperar? Es un polvo que se adhiere al alimento. Ya sea que utilicemos croquetas o ya sea que utilicemos alimento húmedo de lata o bien un alimento preparado en casa, se lo podemos agregar a cualquiera de ellos y se integra perfectamente, y por ser insaboro no lo van a rechazar los pacientes. Entonces podemos utilizar dietas comerciales de prescripción,
dietas de cualquier otro tipo hechas en casa o lo que quieran comer los perritos, porque en aquellos casos, en los perros o gatos debilitados, necesitamos que coman. Esa es la principal función que necesitamos mantener también en estos pacientes, que coman. Entonces vamos a ver, es muy sencilla la aplicación. En el alimento en croquetas, simple y sencillamente lo agregamos encima de las croquetas, lo revolvemos, se absorbe el alimento, lo podemos ver posteriormente, se los voy a mostrar. O bien en el alimento húmedo aún todavía más, porque se integra mucho más sencillamente. En el caso de que tengamos cantidades grandes que agregar porque tengamos que aumentar la dosis, en ese caso se recomienda, por ejemplo, uno de los trucos que yo hacía, meter las croquetas o el alimento de las croquetas a unos 30 segundos al microondas. Meter las croquetas en una bolsa de plástico, agregar el producto, revolverlo, se adhiere mucho más porque la grasa se vuelve más blanda y permite todavía una absorción mayor, y con esto tenemos el producto listo para ser usado. Las dosificaciones que vamos a utilizar son las que vienen en la tabla. Vamos a empezar con una dosis guía. El producto tiene que ser utilizado dosis-efecto, es decir, tenemos que ir midiendo como veterinarios, cómo va el fósforo en la sangre, cómo lo mantenemos y si tenemos que hacer ajustes hacia arriba o hacia abajo de la dosis. Uno de los puntos muy importantes es también, por estas características tan particulares que tiene esta formulación, no se recomienda administrar otros medicamentos ni 2 horas antes ni después de haber administrado el alimento con canrenil. ¿Por qué? Porque podemos tener la interacción y que se absorba y no tenga efectos esos otros medicamentos. Vamos a continuar ahora con esto. Las dosis son sencillas, las van a ver ustedes en la tabla y vamos a demostrárselos gráficamente. Bueno, vamos a hacer una prueba. Aquí tenemos canrenil. Como ven ustedes, pues va a haber varias presentaciones. Frasco que viene precisamente con su sello de seguridad, lo podemos abrir, trae una cucharita dosificadora, la cual ya hemos sacado, tenemos un poquito de alimento de croquetas aquí, y tengo una bolsa de plástico, o tengo también una lata de alimento húmedo de Royal Canin, y al cual ya saqué también un poquito. Es tan sencillo como tomar la dosificación con la cucharilla dosificadora. En este caso vamos a poner 2 cucharadas completas. A ver, sería ya de acuerdo a la tabla, para un perro medianito. Y esto prácticamente lo agitamos. Aquí un poquito. Queda perfectamente integrado. Y esto es prácticamente la forma en la que tenemos que prepararlo, ya que por ser insaboro va a quedar muy aceptado por los perritos. En el caso del alimento en polvo, todavía aún más fácil. Agregamos la cantidad requerida a través de la cucharilla dosificadora, que sea 1, 2, 3, un cuarto, lo que requiramos, ¿verdad? Y lo agitamos también y nuevamente se integra fácilmente, y esto se lo podemos dar precisamente a los perritos. Como les decía, cuando tenemos cantidades grandes y que son un poquito más difíciles de integrar, lo que podemos hacer es lo siguiente: tomamos una bolsa de plástico, agregamos croquetas que hayamos puesto 30 segundos máximo en el microondas, las agregamos a la bolsa, ¿verdad? Allí agregamos el polvito, lo voy a hacer ya sin cucharita dosificadora en este momento. Como ven, estoy agregando pues una buena cantidad. Eso, entonces lo cerramos así y le damos vuelta. Esto actúa como una revolvedora y prácticamente queda integrado nuevamente el canrenil al polvito. Lo podemos ver ahora aquí precisamente.
queda perfectamente integrado, ya lo podemos revolver y administrar. Carrenil de esta manera nos permite cumplir nuestra promesa básica, contribuir a ofrecer vidas más largas y de mejor calidad a las mascotas afectadas por enfermedad renal crónica. Este es un legado más que yo, el doctor Fernando Vázquez Rojas, quiero dejar en base a mi experiencia, en base a lo que hemos desarrollado y que espero que para todos ustedes y para los dueños de las mascotas y las mascotas enfermas sea de gran utilidad. Me despido de ustedes. Si tienen preguntas, con todo gusto. Una cosa más, el código QR o en la página www.canrenil.com van a encontrar mayor cantidad de información precisamente sobre enfermedad renal crónica que podrán consultar para ahondar más en este campo. Sean felices y vamos a lograr que nuestras mascotas y los dueños de las mascotas y nosotros tengamos clientes más satisfechos, más sanos, que vivan más y más contentos.